Bienvenidas familias, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo ser capaz de aprobar un examen si no tenemos un método de estudio en concreto. Seguramente cuando tu hijo se pone a estudiar no tiene un método, no sabe cómo organizar la tarde ni qué hacer primero, qué hacer después y posiblemente intentes ayudarle creando un método de estudio que cada día va cambiando. Van pasando los meses y a veces empiezas con las tareas, a veces empiezas con el estudio, alguna asignatura, luego otra y no te organizan muy bien. Vale, pues en este vídeo te voy a desvelar el mejor método para que tu hijo pueda estudiar cada tarde y todos los días aplique de la siguiente manera. Comenzamos. Vale, lo primero de todo, no tener un método de estudio claro lo que nos va a hacer es dudar cada tarde de por dónde empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque tú cuando te pones a arreglar cualquier cosa, cuando quieres llevar a cabo cualquier actividad, todo va en función de un método de algo. Con el estudio pasa exactamente lo mismo, necesitamos un método que sea lo más sencillo posible y replicable cada una de las tardes de estudio que se va a poner a estudiar. Cuanto más compliquemos el método o la organización de esa tarde de estudio, más difícil será mantenerlo en las próximas semanas. Os pongo un ejemplo muy sencillo. No hace falta que nos pongamos a estudiar mucho tiempo, sino que el tiempo que dediquemos sea de calidad. ¿Por qué? Porque el cerebro al final es un músculo y ese músculo se fatiga. No somos capaces de estudiar largas jornadas de mucha duración. Y cuando mandéis a vuestros hijos estudiar muchas horas seguidas, os digo siempre que hagáis lo mismo. Cógete un libro y ponte a leer el mismo tiempo que le estás diciendo a tu hijo que estudie. O con una tarea pasa exactamente lo mismo. ¿Serías capaz de estar una hora sentada o sentado en una mesa leyendo un libro sin levantarte, sin desviar la mirada? Haz la prueba y me cuentas en comentarios. Te aseguro que no vas a ser capaz. Vale, memorizar no es igual que estudiar. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro cuando intenta repetir todo lo que viene en un libro se fatiga mucho más rápido y no va a ser capaz de retener la información con mucho tiempo. Para ello, tenemos que entender los contenidos. Un ejemplo muy sencillo es aplicar la regla de los 2 minutos antes de estudiar. 2 minutos que vas a utilizar para entender la página, cómo se organiza el texto, cómo se organizan los títulos, los subtítulos, si hay alguna tabla, si hay algún ejemplo, si hay algún esquema, alguna imagen y seguramente cómo se organizan los ejercicios. Además de eso, vas a entender la estructura de colores que tiene cualquier libro. Todos los libros se organizan igual. Títulos en negrita, palabras clave que también aparecen destacadas, características, puntos, subpuntos, todo se organiza igual. Entonces es primordial que te hagas una pequeña idea de lo que vas a tener que estudiar o hacer la tarea. De esa manera nos pone en predisposición de lo que vamos a tener que hacer a continuación. Sin un método, el cerebro se fatiga mucho más. El tiempo que vas a dedicar al estudio no está organizado y por tanto vas dando palos de ciego. No sabes qué orden tienes que llevar de las cosas. Si primero tienes que hacer una cosa de tarea, tienes que hacer un repaso, tienes que hacer un resumen. Ahora hablaremos de los resúmenes. Sin un método claro, al final cada tarde de estudio es una gincana de no saber por dónde empezar. Importantísimo, lo he contado antes, el tema de los resúmenes. No debéis de perder el tiempo haciendo resúmenes. Al final un resumen es repetir con otras palabras lo que ya aparece en el libro. Y el pilar fundamental del estudio son los libros y la lectura activa. Siempre digo lo mismo. Vamos a trabajar activos, con un lápiz, con un boli, vamos a seguir la lectura para ser conscientes de dónde estamos en cada momento llevando a cabo la lectura comprensiva de ese contenido. No hagáis resúmenes, ¿por qué? Porque el resumen cuando empezamos a hacerlo, al final intentas cambiar las palabras que aparecen en el texto, complicándolo mucho más y seguramente se te va a más extensión de lo que te estás estudiando. Con el paso de los días, esos resúmenes te va a dar pereza estudiarlos. Y es más, seguramente los vas a acabar perdiendo o posiblemente no entiendas la letra. Te va a dar más pereza incluso y no lo vas a poder estudiar. Por tanto, vas a perder tiempo en intentar hacerlos, cuando tengas que volver a estudiar no vas a saber qué estudiar, te va a dar pereza y lo vas a perder y al final encontramos una serie de factores que los resúmenes no nos están dando valor y estamos perdiendo un tiempo muy preciado cada tarde que no tenemos que destinar en estas cosas. Mi consejo es esto, haz la siguiente lista de tareas cada tarde si quieres que tu hijo apruebe un examen y es muy sencilla, vas a tener que hacer este paso a paso que te voy a contar a continuación. Primero, organiza la agenda, una agenda semanal. No página vista, sino una semana en la que tú la abres y ves toda la semana a disposición. Eso es fundamental. La agenda es la parte de organización más importante que tenemos, porque nos une lo que nos han mandado en el colegio con lo que tenemos que hacer por la tarde. Es un factor imprescindible en el orden del estudio. Para ello, te aconsejo que pongas todas las asignaturas que tienes cada día que vas al colegio. De esa manera,
Entendemos lo que toca y el día que nos manda la profesora o el profesor la tarea, lo hacemos y lo escribimos muy rápidamente. Por tanto, no se nos olvida si hay un examen, si hay una tarea, si hay que entregar un trabajo y la tarea ya está apuntada para cuando lleguemos a casa echar un ojo y saber qué tenemos que hacer esa tarde. Segundo, usa un planificador mensual en el que puedas ver cómo organizar trabajos y exámenes. De esa manera te va a organizar la semana mucho mejor. Incluso de esa manera vas a ver que no vas a llegar por la tarde y vas a decir, bueno, hoy no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque lo he revisado la agenda y ya no tengo nada que hacer. Con un planificador de mes vista vas a ver todas las semanas que forman un mes. De esa manera, si estamos en medio mes, vas a ver las últimas semanas si tienes algún examen. Y por tanto vas a poder organizar los exámenes con mucho más tiempo, lo que nos va a dar un estudio de mucha más calidad. A la hora de organizar una tarde, hemos visto el uso de agendas, hemos visto el uso de planificadores. Después de hacer eso, vamos a organizar una tarde de estudio. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Si tenemos que hacer tareas, si tenemos que hacer estudio de algún examen que tengamos esa misma semana o semana después. Y si no tenemos que hacer eso o ya lo hemos hecho, vamos a ver qué tenemos de tarea. Siempre digo lo mismo, la tarea no hay que hacerla nada más llegar. Tenemos que unir ese contenido que nos han explicado en clase con lo que vamos a hacer después por la tarde. Y para ello es muy interesante repasar el contenido que nos han explicado. No hace falta estar estudiando una hora seguida ese contenido. Pequeños bloques de tiempo de estudio van a dar mucha más calidad a la hora de hacer esa tarea. Y es más, esto nos está poniendo en situación de estudio. Por tanto, ya estamos estudiando un contenido que antes de hacer la tarea lo vas a entender mucho mejor, la tarea va a salir seguramente perfecta y ya estás estudiando de cara al examen. Por tanto, haces un estudio previo a la tarea que ya te da calidad en el estudio de cara al examen. Además de esto, vamos a estudiar en formato tiempos cortos, como comentaba antes, pero nos vamos a apoyar en índices. Índices muy sencillos que vamos a hacer de nuestro temario, con los puntos principales para poder organizar lo que nos entra antes del examen. De esa manera, vamos a ser conscientes de los apartados que tiene un tema, de los puntos que ya hemos visto de ese tema y de las vueltas de repaso que le hemos dado a cada uno de los puntos que tiene ese tema. Por tanto, los índices nos van a dar mucha claridad a la hora de organizar un temario, saber las partes que tiene y ver las vueltas que les hemos dado. Todo esto lo tendremos que aplicar con una serie de técnicas de estudio y aquí es donde digo que los resúmenes no valen porque es al final repetir lo que aparece en el libro y al final no nos da esa calidad en el estudio que estamos buscando y sobre todo que el aprendizaje sea lo más duradero en el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, el uso de mapas mentales. El mapa mental es la mejor estrategia que tenemos en neurociencia para estudiar de manera rápida y que el estudio quede durante mucho más tiempo. Siempre sacaremos la siguiente estructura. Un mapa mental se forma con la idea principal o punto del apartado en el medio y según las ideas que nosotros destaquemos del apartado que estamos estudiando, vamos a ir organizándolas con flechitas en función del orden que nosotros queramos. De esa manera, estamos estudiando de manera activa. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la escritura. Esos resúmenes que lo que buscamos es escribir, pero muy pasivamente, con el mapa mental lo vamos a buscar mucho más activo. Por tanto, uniendo desde el primer apartado de la agenda hasta el último de los mapas mentales, vamos a tener una rutina marcada de estudio que tu hijo va a poder aplicar cada tarde si quiere aprobar los exámenes. Si te ha gustado este vídeo, no olvides seguirme en Instagram, @RicardoDiazCoachingEducativo, comparte este vídeo y dale a me gusta y no te olvides de suscribirte para no perderte más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.